Buenos días, amigo televidente. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Mario Arana. Con él vamos a estar hablando alrededor de la situación de las proyecciones para el país. En la parte económica vamos a estar hablando con él alrededor del CAFTA. Vamos a estar hablando con él este año qué afectación, cómo estamos preparados para el CAFTA, qué daño podría causar esta INICAD al CAFTA, qué pasaría si desgraciadamente el CAFTA entra dentro del juego político puesto por los Estados Unidos. Y digo esto porque ya en varias ocasiones ha habido referencias por parte de funcionarios de los Estados Unidos alrededor de que el CAFTA debe ser revisado, igual que como es revisado, está siendo revisado el Tratado de Libre Comercio por el norte de América, como está siendo revisado todos los tratados de libre comercio que tienen los Estados Unidos. En un momento en que las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos no son óptimas, no son ni correctas ni cordiales, son difíciles, complicadas. Diríamos esto, y además que cada día que pasa el presidente Trump demuestra que la economía es un arma que va a usar para tener su impacto político que él quiere, o su logro político o su capricho de revancha. Un presidente, creo que el primer presidente de los Estados Unidos, que ha demostrado que reacciona con el hígado casi todas las veces. Y por otro lado tenemos aquí en Nicaragua un presidente que tiene un carácter también fuerte y que interpreta como ceder o agachar la cabeza, tener que asumir la realidad de que somos un país pequeño, un país pobre, un país que depende enormemente de los negocios que podamos hacer con la ayuda que podamos tener de los Estados Unidos y los negocios que podamos hacer con él. Yo tengo casi seguro, podría apostar, que el CAFTA va a entrar desgraciadamente en este juego político en el que está ahorita, y ese tira y encoge que está ahorita Nicaragua y los Estados Unidos. Comentaba las palabras que dio el presidente Trump en el mensaje de las Naciones Unidas y que después la repitió y las dio a conocer oficialmente la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, donde dio con un mal sabor cuando dijo que aquellos que votaban a favor eran considerados los amigos de los Estados Unidos y aquellos que votaban en contra iban a ser considerados enemigos de los Estados Unidos y por lo tanto iban a ser tratados como enemigos de los Estados Unidos y buscar cómo recortar cualquier ayuda o apoyo que se daban a esos países. Estamos hablando cuando hubo en las Naciones Unidas una reunión condenando la decisión del presidente Trump de trasladar la capital de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos en Israel a Jerusalén. Y hemos visto que las primeras medidas que ha tomado el presidente Trump son basadas con el hígado en las decisiones que está hablando. Y digo esto porque el rechazo que hubo a los TPS para El Salvador, Nicaragua, El Salvador, ¿cómo votó en esa votación? Negativamente, o sea, votó en contra de la decisión que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Y a pesar de que son parte de la problemática del Triángulo del Norte, que también lo están viendo con mucho cuidado, pide el presidente Trump y anula la extensión o la probabilidad de extensión de los TPS para El Salvador, dejando la posibilidad o la realidad
que en los próximos meses van a comenzar una serie de deportaciones de más de 200.000 salvadoreños. Es un año electoral en El Salvador. ¿Cuántas remesas, cuánto dinero, plata de remesas van a perder? ¿Cuánta problemática interna, económica van a tener cuando esta gente regresa a El Salvador a buscar qué hacer? Ya no digamos el nivel de peligrosidad que va a tener, porque la semana pasada anunciaron que estaban deportando 1.200 maras de los Estados Unidos de regreso a El Salvador. Vimos al presidente, la reacción de los Estados Unidos con Honduras cuando esto sucedió, la votación para condenar el traslado del embajado, el nombramiento del embajado de los Estados Unidos. El embajador de Honduras votó a favor de la decisión de los Estados Unidos y dijo que estaba de acuerdo, que su país estaba de acuerdo. ¿Qué sucede? Viene el presidente Trump y el gobierno del presidente Trump le da un respaldo total al presidente Hernández en estas últimas elecciones que se acaban de dar, llenas de bastantes interrogantes, y reconoce el gobierno del presidente Hernández. Y ahora le concede la prórroga y la extensión a los TPS hondureños, demostrando una vez más cómo el presidente Trump toma las decisiones y ordena a su país que tome las decisiones de acuerdo al hígado y no necesariamente a una estrategia de globalización o una estrategia económica o una estrategia de seguridad que tengan. Entonces aquí con Nicaragua está molesto por la actitud que está teniendo el ejército, por la relación que está teniendo el ejército muy cercana con Rusia, y por eso es que mandan a investigar las relaciones del ejército con PDVSA, Petróleo Venezolano, y la relación que tiene el ejército, o hasta qué nivel de relación tiene el gobierno del ejército de Nicaragua con el ejército de Honduras, con el ejército de Rusia. Perdón. Estamos esperando la llegada de don Mario. También ayer el presidente Trump, no hay que rechazar y condenar el lenguaje que usó el día de ayer en una reunión con senadores, donde habló de una manera despectiva hacia los salvadoreños y hacia los haitianos. Y probablemente los mismos que piensan sobre los demás países latinoamericanos y sobre todo los países más pobres del área, entre los cuales estamos nosotros. Una buena noticia salió hoy en los periódicos: el salario mínimo de los trabajadores ha aumentado el 45% en los últimos 5 años, un averaje del 9% por año. No es suficiente, se necesita más, podríamos estar de acuerdo, pero eso significa el enorme esfuerzo que ha hecho el sector privado, el enorme apoyo que está dando el sector privado para tratar de mejorar a los trabajadores en este país. Compara estos aumentos del sector, los aumentos salariales del salario mínimo aquí en Nicaragua, con los aumentos salariales del salario mínimo que se han dado en los diferentes países de Centroamérica, y da risa, no hay comparación. Digo esto porque hay que tomar en cuenta ahora que está el periodo de negociación nuevamente. Este año ya el sector privado no puede seguir aguantando este nivel de aumento del salario mínimo, el nivel de costo que hay por todos lados. De lo contrario, vamos a dejar de ser competitivos. Vamos a ir a un cambio
Y cuando ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Mario Arana. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. No te preocupes, soy Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, no podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de tu programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Mario Arana. Antes de entrar con él, quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube y lo puede ver en YouTube en vivo y lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. También le estamos solicitando nuevamente que volvamos a reiniciar el proceso que teníamos de suscripción del programa y que esta vez se suscriban directamente al canal Jaime Arellano de la Nación, al canal de YouTube Jaime Arellano de la Nación, y donde dice suscribirse, ahí aprieta y se suscribe, y de esta manera vamos a garantizar que el programa pueda llegar más efectivamente y usted lo pueda ver más efectivamente todos los días.
agradecemos la comprensión, ¿verdad? Que tenemos. Lo que pasa es que con el otro sistema estábamos, al final habíamos crecido tanto, más de 1.300.000 afiliados que no estábamos listos para manejarlo técnicamente hablando, y es sumamente complejo. Por eso que solicitamos y pedimos disculpas, pero agradecemos también su apoyo, porque hemos visto que la gente lo está volviendo a hacer, suscribirse directamente al canal, a YouTube, el canal de Jaime Arellano de la Nación en YouTube, y se suscribe. Don Mario, bienvenido, feliz año nuevo, amigo. Muchas gracias, Jaime, igualmente, gracias por la invitación. Gusto de saludarlo, don Mario, para aquellos, que es una persona sumamente conocida, fue ministro de Economía, fue presidente del Banco Central, entre otras cosas, fue parte del equipo negociador de Nicaragua con el CAFTA, ¿verdad? Con una vasta experiencia en estos temas. Lo hemos invitado porque para que tocáramos el tema del impacto este año. Pues desde el año pasado ya entramos a la segunda fase del CAFTA. Este año va a haber unas negociaciones, ya el gobierno de los Estados Unidos lo ha anunciado en un par de ocasiones, que va a haber una evaluación del tratado del CAFTA, donde pareciera que desgraciadamente los Estados Unidos, la política del presidente Trump es de usar la economía como un arma política, y además una persona caprichosa, pongámosle en otro sentido. Entonces la pregunta es, todo el mundo habla del DICA Act, ¿verdad? Que hay que prepararse, que hay que estar listo. ¿Estamos preparados nosotros para lo del CAFTA, para esta nueva ronda de negociaciones con el CAFTA? Supongamos que tengamos en el peor de los escenarios, tenemos unas negociaciones o unas pláticas con los Estados Unidos, pero con un Estados Unidos, ¿cuál es la palabra? Hostil, ¿cómo se llama? Duro, pongámosle, pues no con buenas intenciones, pues alguien con mente negativa, pongámosle, pues. ¿Estamos listos nosotros, los Mario? Bueno, yo diría que, en primer lugar, Nicaragua es un país que se ha beneficiado tremendamente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con el CAFTA, ¿no? Somos el país que ha tenido el crecimiento más espectacular, más grande en el comercio. De hecho, lo hemos hecho también que nosotros somos el único país de la región que somos superavitarios con Estados Unidos, ¿verdad? Fundamentalmente, pues, arneses, textiles se dispararon, ¿verdad? Pero también tenemos una serie de exportaciones de bienes agropecuarios que son importantes, pues, ¿verdad?, en la canasta de exportación. Todo eso hizo de que nos beneficiáramos tremendamente. Lo que queda es ahora un par de cosas, diría, la degradación de los rubros sensibles. O sea, estos son rubros que son parte tal vez de la dieta del nicaragüense, que son rubros importantes en manos de pequeños y medianos productores, algunos de ellos, otros tal vez no tanto. Pero que de alguna manera tienen un peso económico o social que había que cuidar un poco y darle un periodo de transición más grande, más largo, ¿no? Estamos hablando, pues, del arroz, estamos hablando de las patas de pollo, estamos hablando ahí del sorgo, está incluido frijoles, carne, ¿verdad? Esos rubros, ¿no? Yo diría que algunos de estos tienen alguna amenaza, pudiésemos decir, en el sentido de que los sectores se sienten preocupados por alguna razón, sienten que de alguna manera las condiciones no han cambiado lo suficiente como para estar listos para la apertura. Yo diría, pues, que tal vez un poco ese es el sentido del sector arroz, el sector avícola especialmente, posiblemente el sorgo, pero prácticamente con todos los demás yo no veo mayor dificultad. Avícola, ¿cuál es el miedo? La importación de pollo en pieza, que es descartable más o menos en los Estados Unidos. El pollo en pieza, pero la carne negra, exactamente. El que es descartable, que lo venden a un costo bajísimo, con el que nadie puede competir en el mundo. Esas circunstancias son las mismas ahora de lo que eran entonces. Tampoco nosotros hemos accedido a los mercados de ellos porque no nos lo han abierto. Entonces, ahí hay un tema de discusión de fondo que amerita que en el 2019 se lleven estos temas a la mesa de revisión agrícola, porque el CAFTA, se está hablando de la modernización del CAFTA, ahorita en Washington, en algún momento, después que terminen tal vez algunas negociaciones como la de México, Corea del Sur, ¿verdad? Pero luego el tratado tiene una serie de etapas y en el año 2019 se debe hacer una evaluación del sector agrícola.
de cómo funcionó, cómo está la economía mundial en tema agrícola, si se quitaron o no los subsidios, por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, si funcionó la salvaguardia especial agrícola o no funcionó muy bien y si hay algo que considerar acerca de esa salvaguardia. Entonces, estos son temas que deberían de ver si el país debería de prepararse para el 2019, si tiene temas de discusión que quiere llevar a la mesa. Si no, el tratado va a proceder de tal forma de que quedarán unos años para la apertura total de estos rubros. El único que no quedó abierto, digamos, para el caso de Nicaragua fue el maíz. Y ahí todo lo demás se abre. Decía, en este programa, el año pasado tuve la oportunidad en varias ocasiones, estábamos platicando con Leonardo Torres, presidente de Coripyme, y él decía, la microempresa, el pequeño y mediano empresario, no estamos listos. Si aquí se nos viene, se permite ya la importación, la libre importación de ciertos productos que vienen a competir con los productos nacionales, no hay manera, dice, que podamos competir. Por X o Y razón, por irresponsabilidad del sector, por falta de una estrategia más eficiente alrededor de ese tema, pero la verdad cosa, no estamos listos. Nosotros tenemos que pedir, dice el gobierno, o Nicaragua tiene que pedir enmienda, es lo que le llaman ustedes, enmienda, ¿cuál es la palabra? Sí, una enmienda, pero francamente no veo eso. La posibilidad. No vería eso en el horizonte, en condiciones normales no vería eso en el horizonte, ¿verdad? Es decir, vos podés llevar tal vez alguno que otro rubro y si tenés la suficiente justificación, a lo mejor lográs algún acuerdo, digamos, que extienda la protección un periodo de tiempo adicional, que funcione bajo un régimen de cuotas, digamos, para que el choque pues se amortigüe de la apertura. Pero yo no veo realmente una agenda donde la pequeña y mediana empresa... Ahora, hay que entender, si Nicaragua ya está abierta, bastante abierta, o sea, lo que quedan son algunos pocos rubros agrícolas protegidos, pero lo demás se ha venido degradando, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya la competencia que se hace referencia, ya la tenemos con nosotros y ya está cambiando la fisonomía del país, pues, ¿verdad? Y en muchos casos para bien, francamente, porque la idea de abrir era también que nos abaratara internamente el acceso a una serie de productos, pues, ¿verdad? Yo siempre pienso que Nicaragua todavía tiene estructuras oligopólicas en algunos mercados que hacen las cosas más caras de lo que deberían de ser, ¿verdad? Es decir, y tenemos una estructura de costo alta, más alta de lo que realmente debería de ser, pero eso es por otras razones, no por el lado de la apertura. Yo creo que la apertura ha hecho su trabajo. ¿Cuál es aquí hemos visto y uno lo recibe con optimismo y hasta buena noticia, pues, cuando vemos diferentes instituciones del Estado y sectores del sector privado también anunciar crecimientos altos, crecimiento del 5.9, crecimiento del 6 y punto y pico. Creo que don Cheto Mayorga de la Cámara de Comercio anunció el crecimiento del sector comercio casi un 7%, algo así. Pero nadie habla, ¿verdad? Y yo entiendo que hay que crear un ámbito de optimismo, pero también nadie habla de la incertidumbre que hay aquí. ¿Qué pasa? Tenemos la incertidumbre ya la ayuda venezolana prácticamente desapareció. Tenemos la posibilidad del NICAAC, que está ahí. Tenemos la incertidumbre alrededor del Seguro Social. ¿Qué va a pasar con el INSS? ¿Qué medidas se van a tomar con el INSS? Ahorita se acaba de salir en primera plana del Nuevo Diario, por ejemplo, que el salario mínimo se ha aumentado un 45% en los últimos 5 años. Entonces, ¿cuánto más puede aguantar el sector privado ese ritmo, ¿verdad? Cuando todavía tenemos costos de producciones altísimos en este país. Tenemos problemas con la energía, tenemos problemas con la infraestructura. Los costos operativos de aquí siguen siendo mucho más altos que en otros países. Entonces, después tener una recomendación del Fondo Monetario que Nicaragua debería reducir sus gastos 0.6% del PIB nacional. Y no hemos visto que se haya tomado ninguna medida al respecto. Esas son incógnitas que están ahí al aire, que todavía nadie ha anunciado cómo se van a resolver. Bueno, tal vez déjame compartir algunas reflexiones sobre dónde veo la economía de Nicaragua. O sea,
Por un lado hay que entender que independiente de los logros de los últimos años, que hemos logrado pasar de sendas de 3% de crecimiento promedio a 4% y luego a 5% más recientemente, ¿verdad? Ese es un gran logro, es positivo, el país lo viene necesitando y el reto está cómo hacemos para que este país crezca más. Porque realmente hay que entender el rezago social de Nicaragua es bien grande y el rezago económico también es bien grande. Aquí hay que percatarse de lo siguiente, en términos de ingresos por habitante. Ahora, con el ingreso actual, estamos llegando al ingreso que ya habíamos llegado en los 70s. O sea, estamos volviendo al punto donde estuvimos ya 40 años atrás, desde el punto de vista de ingresos por habitante. Lo que te quiero decir es que en los años estos que han pasado, entre guerras y desastres naturales e inestabilidad política, se ha afectado el crecimiento del país de manera tal que en realidad retrocedimos un montón, nos quedamos rezagados con respecto a Centroamérica y ahora estamos recuperando el ritmo. Pero no solo eso, hemos logrado crear una serie de condiciones fundamentales para inclusive dar un salto cualitativo en esa dinámica de crecimiento. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando que ya se nos conoce por un compromiso serio con la estabilidad macroeconómica, monetaria, financiera, fiscal. Tenemos integrada la región, más o menos, es decir, nos beneficiamos de eso. Centroamérica es nuestro segundo mercado más importante. Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde Nicaragua es de los que más lo ha aprovechado. Tenemos que nos quitamos la enorme gravitación de la deuda externa. Eso afectaba a las decisiones de inversión. Si aquí te preguntaba por qué hace 10, 15 años no venía tanta inversión, era porque Nicaragua no lucía como un país viable. Nadie quería meter plata en Nicaragua porque no sabía si la iba a recuperar, ¿verdad? Es decir, hoy ya eso no es el caso. Tenemos un nivel de endeudamiento, que el nivel de la deuda pública está por debajo del 50%, un indicador sumamente sano. Tanto así de que las calificadoras de riesgo... Tenemos endeudamiento del sector privado que aumentaronse, bueno, sí. Algunos dicen peligrosamente, no sé, yo no soy economista, pues, si es peligroso el aumento del endeudamiento del sector privado como lleva el ritmo, pues. Es algo a lo que le tenés que poner atención, sin duda, y eventualmente va a ser un eje de presión fuerte, importante. No es poco lo que se está pagando, digamos, en esa deuda del sector privado. Ya son como $200 millones lo que estás pagando anualmente, ¿verdad? Entonces, no es una cosa que no podás minimizar, digamos, pero la deuda pública es 50%. Y tan es así que las calificadoras de riesgo pues le han mejorado la calificación de riesgo a Nicaragua. Todavía tenemos una deuda que es altamente especulativa, que es lo que te evalúan las calificadoras. No se considera que tiene grado de inversión, que es lo que te reduce más las tasas de interés en el mercado internacional, si fuera a los mercados internacionales, pero ya has tenido mejoría, que ha significado inclusive ganancias para algunos porque tienen tasas de interés más bajas los que van a los mercados internacionales. Entonces, hemos creado una serie de condiciones óptimas que ves a la economía creciendo a tasas de 5%. Y, por supuesto, algunos sectores crecen más, otros sectores crecen menos. Y en realidad aquí el reto es lo siguiente. Tenés que sostener ese crecimiento y tenés que buscar cómo crecer más, ¿verdad? De ahí que hemos hablado de la transformación productiva exportadora, cómo si complejizás tu matriz exportadora, le añadís pasos adicionales a lo que ya haces, podés irte diversificando y podés realmente apuntalar más el crecimiento, que a lo que desde APEN, con FUNIDES y con INCAE, estamos trabajando para establecer esa discusión, instalar esa discusión en el país este año. Pues vamos a tener un evento posiblemente con INCAE donde vamos a ver la experiencia, cómo hizo Costa Rica para diversificar sus exportaciones. Entonces tenés ese ambiente, tenés esa gran oportunidad, ¿verdad? Pero sí es cierto, hay riesgos, hay amenazas, ¿verdad? Si yo fuera a darle un peso al riesgo, a la amenaza que veo más relevante y a la que hay que ponerle atención más en el corto plazo, yo diría la relación con Estados Unidos. Porque tenemos una relación que está deteriorándose, tenemos una amenaza de sanciones, o ya tenemos el impacto de sanciones, algunas que ni siquiera tienen que ver con nosotros, porque por ejemplo las sanciones a Venezuela nos pegan a nosotros de carambola, no están dirigidas a nosotros, pero nos afectan a nosotros, ¿verdad? Con todo eso tenés que lidiar, y hay que decir, el gobierno ha estado manejando lo que ha estado entre sus manos para enfrentar esto bastante bien. ¿Y qué te estoy diciendo? Bueno, en realidad... Cuando decís, perdóname que te interrumpo. Sí. Cuando el gobierno estaba manejando bastante bien esto, ¿en qué sentido está hablando? ¿En el sentido económico o en el sentido global? En el sentido económico,
Es decir, te doy ejemplos de que estoy... primero se vinieron preparando en realidad para el hecho de que ya la cooperación con Venezuela pues se iba a reducir totalmente. Se ha venido gestionando recursos de otra fuente que son de cierta importancia, ¿verdad? Ha venido y ha continuado creciendo la remesa, sobre eso va bien. La inversión extranjera directa ha continuado también creciendo, está siempre tratando de ser lo más efectivo en eso. No es que no hayan vulnerabilidades, digamos, en algunas de estas acciones, especialmente de cara a la inversión. La inversión tiende a ser la variable más volátil de tu ecuación económica, ¿verdad? Es decir, las remesas tal vez no. Las remesas van a posiblemente seguir creciendo para Nicaragua. Pero la inversión extranjera directa depende de realmente la percepción que haya del país. Tenés que cuidarla de una manera diferente, de una manera especial, porque ya pesa mucho en la economía de tu país, ¿verdad? Ahora, el sector empresarial tiene que, pues me imagino que por fuerza, pues parte de la estrategia, tiene que vender optimismo, tiene que vender, tiene que vender al país bien. Ahorita que hablabas de la inversión, crecimiento, decíamos crecimiento de la inversión. Me parece, si no estoy equivocado, la semana pasada, creo que José Adán o el COSEPA anunció que probablemente este año se llegue a la cifra récord, creo que es de 1.400 millones de dólares en inversión directa para el país. El Banco Central la semana pasada sacó sus proyecciones y las proyecciones del Banco Central eran alrededor de 950, 990 millones de dólares en inversión. ¿Cómo puede haber una diferencia de 500 millones entre lo proyectado por el sector privado y lo proyectado por el Banco Central? Están hablando de dos cosas distintas, Jaime, pero la misma cosa en realidad. La una es bruta y la otra es neta. Y la forma de verlo macroeconómicamente y en los datos del Banco Central realmente, y lo que se acepta como estándar internacional, es la neta, ¿verdad? O sea, es la inversión bruta deduciendo pues la repatriación de capital, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, lo que sale se descuenta, entonces te queda lo que queda en el país y que contribuye a la transformación productiva. Entonces, está correcto José Adán en hablar de 1.400, son brutas, eso es bruto, el monto bruto, y está correcto el Banco Central al decir 900, pero ese es neto, ese es descontando el capital que sale, ¿verdad? Ok. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se ha llegado a un récord de inversión extranjera directa sumamente alto. Entonces, ¿qué espera Nicaragua cuando y perdóname la ignorancia si la pregunta es estúpida, pues? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Que Nicaragua espera una fuga de 500 millones de dólares de capital? No. ¿De que terminen de dar de inversión? Cuando decís el neto, o decís, ok, voy a recibir 1.400 menos 500 que se pierden, quedan 900. ¿Esos 500 es que se van? ¿Que están aquí y se van? ¿O sencillamente ya proyectos que terminaron de su vida? ¿Qué es exactamente eso? Bueno, funciona más o menos así. O sea, gente que invierte en Nicaragua de afuera meten capital, pero meten también deuda como parte de su inversión. Tienen que pagar esa deuda, por ejemplo, ¿verdad? Y si tienen utilidades, algunos repatrian parte de esas utilidades, otros las reinvierten. Las mineras han estado reinvirtiendo, por ejemplo, pero otros tienen que repartir dividendos, inclusive. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ahí se suma pues un monto que tiene que regresar. Ese es a cómo funciona la inversión extranjera directa en el mundo, en todos lados, ¿verdad? No es fuga de capital al estilo de que es capital que se fue, porque no, son deudas o dividendos que se están pagando como retorno pues de la inversión. Déjame aprovechar, voy a cambiarte un poquito el tema. Muy bien. Pero quiero aprovechar que vos fuiste presidente del Banco Central y este presidente actual del Banco Central pues no le gusta dar entrevistas ni declaraciones. Ha causado controversia, algunos burlas, chistes, cuando dice el Banco Central que la tasa de desempleo aquí en Nicaragua es del 3.6%. Entonces, todo el mundo dice, ¿qué significa esto? Que de cada 100 nicaragüenses, 96 tienen trabajo, o 97 tienen trabajo. Y entonces, que eso es absurdo, que eso es tratar de maniobrar cifras para tratar de esconder la realidad que hay en este país, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace eso el Banco Central? ¿Y qué opinas vos alrededor de que cuando pues, que digan que aquí hay 3% de los nicaragüenses es la tasa de desempleo de este país? Mira, Jaime, sobre este tema lo que te tengo que decir, a mí me tocó hacer un informe parecido sobre el desempleo o el empleo
en su momento, y realmente, bueno, en ese entonces el desempleo tal vez andaba como 6-7%, e igual me tocó ser víctima de burlas, ¿verdad? Porque nadie me creía. Porque es que hay que entender lo que están diciendo en esa cifra. Esa gente que anda buscando empleo y no encuentra, que es un porcentaje relativamente pequeño. Aquí hay otros dos grandes actores. Hay gente que simplemente no busca empleo, entonces no aparece en las estadísticas, ni trabaja, realmente. Ese es un monto bien fuerte. Y después hay gente que trabaja tiempo parcial, que trabaja cuando encuentra, es decir, o tiene un ingreso irregular. Ese es un pedazo también fuerte de Nicaragua. En Nicaragua lo que hay que decir es que el empleo formal tiende a ser bien bajo. Puede andar como alrededor del 30%, 30 y algo por ciento, 35, 36%. En otro momento casi tuvimos 50-50, digamos, empleo formal e empleo informal. Pero eso significa, pero eso no es... ¿Cuál es la idea de eso, Mario? Porque, si no me equivoco, en esta cifra, por ejemplo, si alguien anda desempleado, está buscando trabajo, y llega a un lugar y entonces le dice, no tengo trabajo, pero, hombre, ¿te querés ganar 20 pesos? Lávame el carro. Entonces, el hombre lavó el carro, ya lo ponen en la cifra como que alguien que está trabajando. Como alguien que tiene empleo informal. Entonces, si lo entrevista. Pero eso es mentira, pues eso es, no quiero decir la palabra mentira, pero esto es como tapar la realidad del país. Sí, yo creo que realmente en el tema laboral no se llevan buenas estadísticas para comenzar, pero deberíamos de, simplemente porque para lo que sirven las estadísticas, para tomar decisiones de política, deberíamos de dar una visión más completa, más útil realmente sobre qué viene pasando en ese sector. Yo te voy a decir lo que veo como el problema principal y que para mí es un retroceso. Aquí... Déjame esto porque tengo que ir a un cambio para que tengamos más tiempo para entenderte. Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Mario Arana. Con Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC, con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses
nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. Bueno, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Mario Arana. Mario, estabas hablando de el énfasis que quería hacer. Bueno, es decir, lo que te decía es el tema en el sector laboral es lo siguiente, o sea, en realidad Nicaragua, en porcentaje, el porcentaje de empleo informal ha venido creciendo. Cuando lo que te interesa y lo que te debe de motivar o tu objetivo debe ser, desde el punto de vista de desarrollo, que tu empleo formal sea el que crezca, el que se vuelva más pesado y más importante. Ya tuvimos mejores tasas en el pasado. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? Bueno, posiblemente estás haciendo muy caro emplear formalmente, ¿verdad? Y eso es porque le estás montando una serie de costos al salario, entre beneficios y demás. Totalmente impopular para los sectores laborales, digamos, que yo hable de estos temas. ¿Le vas a retroceder esos beneficios? A estas alturas probablemente no puedes hacerlo, ni es una opción. Tenés que ver cómo mejorar la productividad y ese es como el gran reto de Nicaragua. ¿Cómo mejorar productividad? Invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en educación, trayendo más inversión, verdaderamente, ¿verdad? Es decir, cualquiera de esas cosas te incide en la productividad. Ese es el gran reto del país verdaderamente, pero tenés que ver cómo no seguís cargando ese costo, ¿verdad?, laboral, que desincentive el empleo formal, privilegiar el empleo por sobre el salario, en realidad tocaría ser, y asegurarte de que seguís mejorando la productividad para que haya más capacidad en el país de generar empleo formal. Entonces, pero para encontrarle una solución, por ejemplo, a la problemática del seguro social, que es la clave para el sector, para aumentar el sector formal, el sector privado ha dicho claramente que ya no pueden aportar más. Después del 1% que se dio, del 3%, 1% anual, hasta ahí nomás llegamos. Sí. El gobierno ha dicho, aquí el presidente del INS dijo que ellos garantizaban que no iban a aumentar ni las cotizaciones ni la fecha de retiro. Entonces, ¿cómo van a resolver esto? Bueno, tenés y podés incidir en costos, tenés y podés incidir en, de alguna manera, crear condiciones para que se formalicen más. Si hay inversión, si hay crecimiento, eso puede ocurrir, ¿verdad? Yo creo que vas a tener que lidiar con los beneficios. Creo que vas a tener que hacer cambios ahí. Posiblemente podés tratar de hacerlo gradualmente. No tenés que cargar a la gente hoy. Podés inclusive trasladárselo a las generaciones más jóvenes, la edad de retiro, por ejemplo. Posiblemente es el tipo de acciones que vas a tener que soportar. Decía la vez pasada, estuve aquí en el programa Alejandro Vogel, decía él que una estrategia que los gobiernos donde han fallado es que no han mercadeado bien al INS y que entonces hay una percepción de la ciudadanía que el INS es como un impuesto impositivo en vez de un beneficio, y que si aquí se empezara a vender más los beneficios que significa estar asegurado, habría más voluntaria, la gente más voluntariamente, inclusive hasta exigiría pues que porque vos querés que hacen muchas empresas, te dicen, mira hermano, ¿querés que te asegure o no querés que te asegure? Y entonces la mayoría dice, no, me va a quitar 300 pesos, 400 pesos y después de todas maneras esa chochada no sirve para nada. No, mejor no. Bueno, hay que decir que el seguro en términos de los beneficios ha mejorado mucho en su eficiencia, en su funcionamiento, digamos, de cara al beneficiario, pues, ¿verdad? Por un lado, es decir, y es correcto que existe esa actitud y que no tenemos la suficientemente educación de entender bien para qué sirve el seguro social. Y posiblemente tomamos la decisión de mejor efectivo en la bolsa que invertir en el futuro, en tu retiro. Es lo que haces en el seguro social en principio, ¿verdad? Ahora, vos has hablado, y vos sos de los que siempre has tocado más el tema de mejorar la competitividad. Una de las claves de mejorar la competitividad es reforzar la educación. Pero cuando Gallardo venía a este programa, que ya tiene rato no venir, hablaba de la misma manera, o sea, hablando del gobierno, sector privado, etcétera. Pero no se concreta. O sea, llevamos años hablando de este tema y no se concreta. Y más bien vemos medidas que son opuestas a lo que se está sugiriendo. Por ejemplo, el tema de la educación.
Aquí se hablaba de que se necesita una mejor educación, se necesita fortalecer la educación, se necesita invertir más en la educación. ¿Qué es lo que está pasando? Vienen los exámenes de los estudiantes para admitir en las universidades y la gran mayoría fracasa. Entonces, ¿cuál es la gran medida que toma el gobierno como estrategia? En vez de, ok, vamos a reforzar la educación en secundaria, en primaria, para que los estudiantes, hombre, suspendamos los exámenes de admisión. Agarremos un montón de carreras que no necesitan examen de admisión y bajemos el estándar para que no sea tan difícil. Entonces, ahí nos está ayudando a ser más competitivos, pues. Sí, no, efectivamente hay un gran rezago, es decir, no hemos podido necesariamente dar saltos. Se ha aumentado, ¿cómo te diría? Bueno, por ejemplo, tenemos más nivel de educación. O sea, los años de educación sí han tenido un leve aumento, si lo ves en el tiempo, ¿verdad? La calidad de la educación tal vez no necesariamente ha cambiado mucho. Seguimos teniendo deficiencias muy, muy severas, digamos, ¿no? Es un problema que no es sencillo, pero sí deberías de pensar, y lo que haría yo es buscar cómo asignar mucho más recursos al sector. Y para mí que debería de aumentarse de 3 a 7% la asignación al sector de educación básica y técnica, ¿verdad? En el Producto Interno Bruto, que son las medidas de Naciones Unidas que no hemos nosotros implementado, ¿verdad? Y lo podés hacer y lo comenzás a hacer, pues, año con año, de tal manera que vos no aumentás los gastos en otras cosas, pero sí aumentás el gasto en educación. Pues, si haces eso, por lo menos, y con un programa que acompañe, pues, ¿verdad?, ¿cómo vas a gastar esa plata? Porque vas a sentir realmente, pues, la diferencia. Yo creo que podemos hacer un cambio. Costa Rica fue lo que hizo. Costa Rica tomó la decisión de realmente asignar mucho más recursos a educación y hoy realmente tienen los indicadores sociales y de equidad económica que tienen. Yo creo que en Nicaragua hay que tomar una decisión seria en ese sentido ya. Ahora, por ejemplo, en el área somos un país agropecuario. Vemos, por ejemplo, veo uno de mis anunciantes, por ejemplo, de Almagregor. Está haciendo una inversión para ayudar al sistema de riego, para crear nuevos sistemas de riego más modernos, más eficientes, etcétera, etcétera. Pero no hay una estrategia y se necesita riego en este país, sobre todo para tratar de crear un balance de los extremos de clima que hemos tenido, ¿verdad? De la sequía, para no ser tan dependiente de un factor niño, pues pongámosle. Pero no hay una estrategia. Yo me acuerdo que el presidente Ortega anunció hace como 2 años, 3 años, vamos a poner riego en todo el país, decía, ¿verdad? Pero no se ha concretizado eso. Y aquí tuve a Álvaro Vargas, presidente de Fagaric, y por ejemplo, para el sector agropecuario me decía que solo un banco realmente está destinando fondos fuertes para el sector agropecuario, que es la FICE, que los demás bancos es lo mínimo que están haciendo para el sector agropecuario. Si va a ser competitivo, la competitividad de este país, o mejorar los crecimientos, es porque tiene que pasar del sector agropecuario, pasar de ser un país agropecuario a un país agroindustrial, pero no puede abandonar la agricultura, pues. En este tema yo he llamado la atención a de que muchos te dicen que no se meten a riego porque el costo de la energía es muy alto. En realidad, si vos tenés un rubro que es productivo lo suficiente, te pudiese pagar ese costo inclusive de la energía. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos rubros? ¿Cuáles son los rubros? O sea, ¿cuál es la información que existe en el país para que vos tomes una decisión? Porque estuve hablando casualmente uno de estos días con alguien que tiene riego, pero tampoco está seguro de si quiere invertir en cultivar algo o no, porque no tiene claro qué es lo que le va a dar rentabilidad, ¿verdad? Entonces, aquí nos falta y tenemos un problema de información. En parte por eso es que queremos este trabajo de poner al país a reflexionar sobre la necesidad de una transformación productiva exportadora, en donde a lo mejor ofrezcamos unos pocos rubros en los que le metemos toda la batería, todo el conocimiento, toda la información, toda la investigación, y realmente, es decir, le ofrecemos esas opciones como información y como un trabajo que hace el sector público, a lo mejor con los gremios del sector privado, para incentivar entrar a nuevos sectores. Perú, por ejemplo. Perú se ha buscado un nicho de mercado bien interesante. Ellos exportan $1.000 millones en lo que se llaman los superalimentos, ¿verdad? Es decir, son una serie de semillas que hoy son cotizadísimas, que están demandando en los mercados, y ellos hicieron una decisión deliberada de entrarle a eso, con toda la investigación, con toda la información, con todo el apoyo, ¿verdad? Tenemos que encontrar algo parecido acá. Nuestro vecino, Costa Rica. Yo quiero el último corte comercial
Vamos al último corte comercial y regresamos con nuestro invitado en comentarios finales y nuestro invitado al doctor Mario Arana. Ya vamos, Cami, y ya volvemos. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. La poesía es un camino, como un pequeño silbo de un pájaro que vuela. Más de 100 poetas de 56 países llegan a Nicaragua para celebrar la más grande fiesta de la poesía, en homenaje al hombre más nicaragüense del mundo, Fernando Silva, y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa. Vamos todos a Granada del 11 al 17 de febrero al 14º Festival Internacional de Poesía de Granada. ¡Que viva la poesía! El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial, educación católica en valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Bueno, estamos en la recta final, en los últimos 3-4 minutos que nos queda, Mario. Tu comentario alrededor, tu comentario final alrededor de esto. ¿Cómo podemos dejar de ser un mito, solo hablar para actuar? ¿Qué falta? Vos hablabas falta de comunicación, pero la comunicación que hay entre el sector privado y el gobierno es excelente. Sí, no, yo creo, bueno, es que mira, en el marco de la relación APENF Unidas Inca hemos encontrado una metodología novedosa que estamos aplicando para analizar rubros en los que el país pudiese tener potencial, y que queremos establecer una discusión en el país donde estudiemos más a fondo algunas de estas opciones para pensar en una transformación productiva exportadora que se necesita, porque ha estado anclada en los mismos productos, con excepción de arneses y textiles, por demasiado tiempo, ¿verdad? Eso no es sostenible, no te va a ayudar a tu crecimiento, no te reduce tus vulnerabilidades. Hemos visto que el gobierno está receptivo a esto totalmente, ¿verdad? Entonces está el trabajo por hacerse y hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es importante. Para que eso lo logremos, obviamente vamos a requerir atraer inversión nacional y extranjera, nueva. Es decir, y obviamente necesitamos asegurar las mejores condiciones posibles en el país. Y ahí tenemos que ser muy claros y contundentes y sin vacilar asegurar esas condiciones. Yo veo algunos riesgos tal y como los mencionaba, y como te decía, no es cierto que el gobierno no está haciendo nada al respecto, creo que está haciendo lo que ha estado a su alcance. Eso me da ánimo a pensar que vamos a seguir profundizando, inclusive en los ámbitos que han tendido a ser más sensibles y problemáticos, que son los ámbitos institucionales, ¿verdad? Es decir, y que vamos a avanzar en la reforma electoral que hay que hacer en el país, y vamos a ir planteándonos una transición que vaya mejorando el funcionamiento de las instituciones, que algunas están en muy mala situación. Si vos ves los ranqueos en lo que se refiere a credibilidad del sistema judicial, aquí se ha modernizado el sistema, está haciendo cosas más rápidas, tal vez más efectivas. Hay gente muy buena, muy capaz, pero la credibilidad es muy baja, sí, digamos, cuando es los rankings de Nicaragua. La credibilidad sobre los derechos de propiedad sigue siendo muy deficiente, ¿verdad? Se habla de un problema serio de corrupción. Eso significa el primer problema que te identifican los empresarios hoy por hoy. Es la corrupción, sí. Exactamente, pues, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber rendición de cuentas, aquí tiene que haber una Contraloría que verdaderamente sea percibida como realmente una cosa de la que te cuidas, ¿verdad? Es decir, y ese tipo de cuestiones son áreas de reforma donde realmente el sector privado ha estado vacilante, inclusive, porque no le han dado como mucha atención por el otro lado, pero me da la impresión que a la luz de las posibilidades y la necesidad que tenés de sostener el crecimiento actual, crecer mucho más, transformar la estructura productiva, invertir más en educación, este es el tipo de cosas en la que ahora tenés que enfocarte y te puede comprar mucho de futuro,
¿verdad? Entonces, yo diría que ahí veo yo el reto. Y dentro de eso está también el tema relación con Estados Unidos, ¿verdad? Que este año creo que es importante que se avance de tal manera que puedas eliminar, si no por lo menos disminuir el impacto de estas políticas, que es la nueva política exterior de Estados Unidos. No quieren ni van a invertir en guerra tanto como van a invertir en este tipo de instrumentos. Sí, la economía es su arma ahora. Así es, efectivamente. Para desgracia de los que estamos del otro lado. De lo que no tenemos el lujo de poder aguantarlo. Bueno, le agradecemos al doctor Mario Arana. Esperamos tener la oportunidad de tenerle con más frecuencia, Mario. Sería un honor para nosotros. Claro que sí. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.